Si alguna vez escuchás en la milonga que alguien mira al organizador y le dice: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, es porque tiene que ver con este video. 7 pecados capitales de milongueros y milongueras que debes evitar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un tema religiosamente controvertido, pero crucial en nuestro mundo de la danza, como son los errores que muchos cometen en el ambiente de tango. Y me refiero a lo que llamo los 7 pecados capitales de los milongueros y las milongueras. Algo que todas las personas que concurrimos a la milonga debiéramos tener en consideración para corregirnos y poder desarrollarnos mejor. Por supuesto, estos pecados que voy a mencionarte son pecados que encontramos en la vida, pero que aquí los vamos a aplicar en relación con el baile. De hecho, todos sabemos que el baile de tango es mucho más que simplemente moverse al compás de la música. Pero para quien no lo sabe, para muchos de nosotros es una forma de expresión que requiere disciplina, respeto y dedicación para ser ejecutado con arte. Sin embargo, como diría el padre Pasito, es fácil caer en tentaciones que pueden alejarnos de la verdadera esencia del tango y limitar nuestro crecimiento como bailarines. Por eso se me ocurrió compartirte aquí estos 7 pecados que, si no te atañera a vos, de seguro conoces a alguien a quien podrías enviarle este video de regalo. Pero terminemos con esta introducción y empecemos ya. Pecado número 1. Soberbia. Y en efecto, el primer pecado capital que debemos evitar es la soberbia. Y creo que muchos hemos visto esta actitud ya en una clase o en una milonga. Pero quiero hacer una distinción. Y se trata de no confundir la soberbia con el orgullo de haber alcanzado alguna meta. Porque superarse a sí mismo nos hace sentir saludables, algo que no está mal, pero la arrogancia y la vanidad pueden ser nuestros peores enemigos en la pista de baile, porque creer que ya lo sabemos todo y rechazar la oportunidad de seguir aprendiendo nos impide crecer y evolucionar como bailarines de tango. Así que no menosprecies la enseñanza que te ofrezcan en una clase o esa ayuda espontánea que te ofrezcan en un salón de baile. Estate atento de no cerrarte las puertas y mantener la humildad. Tené presente que siempre vas a encontrar a alguien que baila mejor que vos, por mejor bailarín o bailarina que te consideres, y que tiene algo que te hubiese gustado tener. Pecado número 2. Envidia. Sí, aunque parezca increíble hablar de esto, como sea debemos evitar la envidia, no solo porque nos estamos haciendo mal a nosotros mismos, sino porque ganaríamos mucho más si admitiéramos que sentimos admiración por esa otra persona a la que envidiamos. Sufrir en vez de aprender ya es un pecado en sí mismo, y esto sin hablar de que compararnos constantemente con otros milongueros, sentir celos de sus habilidades o logros, solo nos distrae de nuestro propio progreso en el tango. Por lo que en lugar de envidiar, celebra la diversidad de estilos, celebra que todos somos distintos y encontrá inspiración en la creatividad de quienes te rodean. Así que en vez de compararte con otras personas o desear lo que tienen, enfócate en tu propio desarrollo y, si te fuera posible, analiza qué te estaría faltando para que puedas alcanzar ese nivel que te desvela. Y además, como solemos decir, recordá que siempre habrá un roto para un descosido. Pecado número 3. Pereza. A veces me cansa hablar de este tema, pero es así. El tercer pecado es la pereza. Es otro obstáculo que debemos superar en nuestro camino de tango. Pero desde la falta de compromiso con la práctica diaria hasta la resistencia de salir de nuestra zona de confort para explorar nuevos estilos, la pereza es un obstáculo que debemos vencer sí o sí.
Y en ese sentido te diría que la disciplina, la constancia y la determinación son claves para superar el desgano y alcanzar nuestros objetivos en la danza. Ya hace un tiempo dediqué un video completo sobre cómo superar la pereza en este canal, pero lo cierto es que nada podrías lograr en el tango si no practicas todos los días, si no te dedicas a perfeccionar tus habilidades hasta alcanzar un nivel superior de destreza para la pista de baile. Tené presente que el único atajo para aprender a bailar tango rápido no es irse a la milonga y usar a quienes aprendieron a bailar. El único atajo es esforzarse uno mismo con conciencia e insistiendo una y otra vez hasta alcanzar el objetivo. Pecado número 4. Impaciencia. Y este es para mí otro de los más graves pecados, la impaciencia. Tanto que te diría que lo primero que aprendes cuando aprendes a bailar es a luchar contra la impaciencia. En un mundo donde todo sucede rápidamente y la instantaneidad es la norma, evita caer en la trampa de querer progresar demasiado rápido. La paciencia es una virtud fundamental en el tango y si pudieras controlarte a prestarle atención a los detalles, vas a dominar esta danza de modo que nunca te faltará con quién bailar, porque la verdad es que no podemos apresurar el proceso de aprendizaje. Debemos permitirnos desarrollarnos a nuestro propio ritmo y hacer que el camino sea tan hermoso como el abrazo que nos espera. Así que no te saltees ningún paso por impaciente que solo te va a llevar a alejarte del verdadero placer. Pecado número 5. Rigidez. Sí, la rigidez es el quinto pecado capital que debemos evitar, porque el tango requiere de una flexibilidad física como mental, y aferrarse a patrones rígidos o resistirse a explorar nuevas posibilidades puede limitar tu potencial milonguero. Y aquí me permito hablar de la flexibilidad en dos aspectos, en cuanto a que el cuerpo puede expresar movimientos tanto como que tu expresión o tu comprensión del tango te permita empatizar con la persona que abraces. Así que tené la mente abierta para experimentar, para jugar con la música y adaptarte a las diferentes situaciones que te presente cada persona y la pista de baile. A veces cuando pasa el huracán, derriba el árbol por más fuerte que parezca, pero jamás al junco que supo sostenerse tan flexible. Pecado número 6. Irrespeto. Y este es el sexto pecado del que me escuchaste hablar muchas veces y que también debemos evitar, la falta de respeto. Y esto rige tanto para fuera de la pista como para dentro de la pista, porque entre tantas cosas, entre tantas riquezas, el tango se basa en la conexión y la comunicación con quienes concurren a la milonga. Y mostrar falta de respeto hacia nuestra pareja, hacia los demás milongueros o hacia la música misma es un error imperdonable en el mundo del tango. Posiblemente uno de los peores. Por eso cultivemos una actitud de respeto y consideración en la pista de baile. Y si alguien te empujara o te insultara, evitar rebajarte al mismo nivel. Parte de la felicidad milonguera está en entender que si vamos a bailar y a compartir, a eso debemos dedicarnos. Y aquí llegamos al séptimo pecado que debemos evitar, la falta de pasión. Y esto significa que si entraste al tango para llenar tu tiempo, si tomas una clase porque te cerró la peluquería ese día, o fuiste a la milonga porque viste si podías encontrarte con alguien para pasar el rato, estás cometiendo un error. Para ser más claro, bailar sin pasión es como recitar un poema sin sentimiento, carece de alma y autenticidad. De allí que es fundamental que te conectes con tus emociones y puedas expresarlas a través de movimientos, porque así como el tango requiere disciplina y dedicación, también requiere de apasionamiento, de una entrega total con la música y la pareja fija u ocasional.
No creo que haga falta extenderme mucho más acerca de este punto, pero si no pones toda tu energía en función de disfrutar y hacer disfrutar, deberías replantearte si realmente sentís amor por el tango y por el baile de tango. Si a propósito quisieras agregar un octavo pecado capital, deja tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, no cabe duda que todos fuimos o somos pecadores en algún momento, pero lo importante es que reconozcamos nuestros errores para poder superarnos. Porque en la medida que nos mejoremos, que entendamos que a través de un baile y un abrazo estamos compartiendo el corazón con otras personas, que entendamos que estamos viviendo un tiempo y un espacio irrepetible, vamos a acercarnos más a la esencia de esta danza y entonces honrar a toda una comunidad. Amén. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.